Muy buenos días, muy bienvenidos, muy bienvenidas nuevamente. Soy Patricia Vargas, tu profesora de antropología, y vamos a dar inicio con la unidad 1. La unidad 1 tiene los siguientes contenidos: el objeto de estudio de la antropología, y ahí tenemos varios sinónimos para pensar el objeto de estudio: alteridad, otredad. Y lo que vamos a ver en esta unidad es que la otredad es un producto histórico de la expansión de Occidente, y nos van a interesar fundamentalmente aquí dos formas de la expansión. La primera es el encuentro que tiene que ver con la conquista de América y la cuestión de la alteridad, de la otredad que esto provoca. Y la otra es la expansión del imperialismo del siglo XIX. Entonces, estas son las dos situaciones coloniales centrales que nos van a permitir pensar la antropología en esta búsqueda de comprender a los otros. Por favor. ¿Cuál es el objeto de estudio entonces de la antropología? En primer término, la pequeña comunidad nativa, es decir, aquellas sociedades que no son Occidente. ¿Y qué decimos cuando decimos Occidente? Decimos Europa, ¿sí? Europa que va en búsqueda de nuevas tierras, Europa que va en búsqueda de, y en el encuentro, ¿no?, de la conquista, encuentra a estos otros y trata de comprenderlos para dominarlos, trata de comprenderlos para explotarlos, como vamos a ver históricamente, a diferencia de la sociología, que es la ciencia del nosotros. Pensemos que las ciencias en sí se consolidan en el siglo XIX y la sociología va a reflexionar acerca de Europa, es decir, ese nosotros como Occidente. Y por contrapunto, la antropología se va a dedicar a mirar a todos los otros que no son Occidente. Esto es muy importante. ¿Cuáles son las cuatro ramas de la antropología como ciencia? Y aquella, primero tenemos esa con la que, si uno dice soy antropólogo, todos nos relacionan, que son los huesitos. Bueno, la arqueología, los vestigios de culturas pasadas. La otra imagen más popular también con la que relacionan a los antropólogos es todo el proceso de hominización, ¿sí? Eso se llama antropología biológica o física. Después tenemos la antropología lingüística y la antropología que nosotros vamos a ver, que es antropología social, cultural y etnológica. Estas tres tienen que ver con los tres países centrales desde los cuales se desprenden estas ramas: social, Gran Bretaña; cultural, Estados Unidos; y etnológica, Francia. Y para nosotros, muy importante, un modo de producir conocimiento como es la etnografía. Y uno de los recursos que va a ser central para ayudarlos a armar todo el cronograma, digamos, la línea histórica para pensar la materia, es precisamente ese cuadrito que tienen ustedes a disposición para ver las etapas históricas. Entonces nosotros vamos a tener un momento de, digamos, protoantropología, que es el descubrimiento de América en el siglo XV, donde ¿quiénes van a empezar a traer relatos a Europa acerca de los otros? Los funcionarios, los viajeros que van con ellos, los comerciantes, por supuesto los sacerdotes, ¿sí? Todos ellos van a escribir acerca de estos otros. En el siglo XVIII, ¿quiénes se van a preocupar? ¿Quiénes van a reflexionar sobre estos otros? Pensando, por ejemplo, en esta categoría, primitivos, los filósofos. Y en el siglo XIX, de la mano de la expansión imperial, van a ser ya, sí, los antropólogos quienes, a través de estos relatos de otros, van a comenzar a pensar cómo ordenar, cómo comparar con Europa a estos otros de los cuales se van sabiendo cosas. En la primera mitad del siglo XX, todavía con el marco colonial consolidándose, vamos a tener a los primeros antropólogos que van a hacer trabajo de campo. Es decir, que van a ir a conocer de primera mano a estos otros, ¿sí? En la segunda mitad del siglo XX ocurre algo muy importante, que son los movimientos de liberación nacional de todas estas colonias. Y ahí va a aparecer una cuestión central, que es
la reflexión que la antropología se debe a sí misma respecto de, el proceso de producción de conocimiento de estos otros y de sí mismos. Y una categoría central en este sentido va a ser reflexividad. Esa es la categoría para pensar cuál es el papel del antropólogo en el proceso de producción de conocimiento y fundamentalmente criticar las pretensiones de objetividad del modelo antropológico clásico. Muy bien, hasta aquí llegamos y enseguida continuamos con la última parte de la unidad 1.